de poder estar compartiendo unos días y también con ustedes la palabra y demás. Está bueno poder estar teniendo un tiempo y es lindo pasear y visitar a los hermanos y las iglesias. Ver caras, ver cómo crecen los nenes, es increíble. Y compartir un tiempo juntos. Los grandes también crecemos. Los grandes crecemos para los costados, eso seguro. Y nos achicamos, vamos encorvando, nos ponemos más viejitos. Pero bueno, les invito a abrir tu Biblia en Éxodo. Mirá, nuestro hermano tocó Romanos y hablaba acerca de las ciudades de refugio. Y a mí me gusta ir al Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento hay gente que no le gusta porque dice, no, es parte de la ley. Pero es importante ir al Antiguo Testamento por varias cosas. Primero porque la ley, la Biblia dice que ni una jota ni una tilde pasará de la ley. No sé si alguna vez lo leíste. Pero hay algo muy importante de la ley. Vos vas a ver en Romanos 3:20 que la Biblia dice que la ley no te justifica. Sino, ¿qué hace la ley? La Biblia dice que la ley muestra el pecado. Y Dios nos dio la ley para que nosotros nos miráramos como en un espejo y pudiéramos empezar a mirar. No sé si a vos te pasa, yo hoy me levanté y me vi el espejo después de un rato y tenía los pelos por acá arriba, los pocos que me quedan, bastante ensortijados y tuve que acomodarme. La ley sirve para nosotros para poder mirarnos en ella y poder acomodar lo que está mal, poder corregir nuestros pecados, poder presentarnos delante de Dios y poder estar mejorando nuestras vidas de manera espiritual, como corresponde. Ahora, fíjate que a mí me interesa, y no sé si se ha empezado a hablar poco de la ley en las iglesias. ¿Por qué? Porque estamos en la época de la gracia, porque Cristo nos ha limpiado nuestros pecados, nos ha dado la oportunidad de vivir una vida de su mano y la entrada al cielo. Pero el problema es que la ley no pasa. Es importante ir cada tanto y mirar en la ley. ¿Por qué? Porque la ley nos va a mostrar nuestro pecado y vamos a poder corregir nuestro pecado. Por eso es interesante que yo, cuando estaba trabajando con los chicos, les enseñaba los 10 mandamientos. No sé si alguno de ustedes los conoce, ¿sí? Los resumimos porque ahora los hemos ayornado. Es no matarás, no mentirás, ¿sí? ¿Qué otro más conoces? A ver, Bueno, no robarás. ¿Qué más? No mentirás, no dirás falso testimonio contra esta persona. ¿Qué más te acordás? Hay uno que dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué más dice? ¿No codiciarás? No codiciarás. Es más, si vos vas a leer, tiene un montón, no codiciarás ni a la mujer de tu prójimo, ni el burro de tu prójimo. Bueno, en esa época eran las cosas importantes del momento. La camioneta, bueno, ahora podríamos empezar a cambiar, a ayornarlo. Ahora, hay dos mandamientos de los cuales normalmente nos olvidamos, que son el primero y el segundo. ¿Te acordás cuáles son? Vamos a leerlo. Es más fácil leerlo. Porque, ¿qué pasa? Nos pasa a todos. Cuando tratamos de ayornar la palabra de Dios, se nos van cositas en el medio. Pero es importante que los podamos leer, porque al leerlo volvés a la fuente. Es algo que tenemos que tratar de hacer como hijos de Dios, es volver a la fuente. ¿Volver a la fuente qué es? Volver a leer la Biblia. Mucha gente cita la Biblia y dice la Biblia. ¿Y qué dice la Biblia? A caballo regalado no se le miran los dientes. No, nada que ver. Pero nos pasa esto, que a veces tomamos cosas que nos parecen de cierta sabiduría y le ponemos, para que tenga más peso, dice la Biblia. Tenemos que volver a la fuente, ir a la Biblia y ver qué dice. Y es muy importante, porque de esa manera vamos a entender lo que Dios dice, no lo que otras personas dicen, lo que Dios dice en su palabra. Éxodo 20, versículo 1. Vamos a leer unos poquitos versículos acá.
Dice el versículo 1, y habló Dios todas estas cosas diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Viste que no lo decimos igual, ¿eh? No, se nos pasa este. Y el segundo, ¿qué dice? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y el 7 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Podemos seguir leyéndolos, pero hoy leímos 3, los primeros 3, que era, no tendrás dioses ajenos delante de ti. Y el segundo, que dice, no te harás imágenes, ni de animales, ni nada de lo que esté arriba de la tierra, ni sobre la tierra. Y después dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Sabes que normalmente esos 3 se nos olvidan? Porque es fácil decir, no robarás, no matarás, no mentirás. Pero fíjate que si vos vas a ver este pasaje, los primeros 4 mandamientos, ¿con qué persona tiene que ver? Si vos lees, tienen que ver con Dios. Con tu relación con Dios, con mi relación con Dios. Y el resto tienen que ver con la relación mía con los demás. Y vos vas a verlo, después dice, honrarás a tu padre y a tu madre, no mentirás, no tomarás falso testimonio, no matarás, ¿qué dice después? No cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio y no codiciarás. Son todas cosas que tenían que ver con el vivir en sociedad. Entonces, los primeros versículos, los primeros mandamientos, ¿de quiénes hablaban? De nuestra relación con Dios. Y los otros mandamientos hablaban de la relación nuestra con otras personas. Ahora, pensemos un cachito. Estos mandamientos, ¿Dios los canceló? No. ¿Siguen hoy vigentes? Sí. La única diferencia que al que no conoce a Cristo, estos mandamientos los condenan. ¿Qué quiere decir? Si vos no tenés a Cristo en tu corazón, no tenés limpio tu corazón, tu vida, y Dios no aplicó el sacrificio de Jesucristo en la cruz a tu vida, por lo cual estos mandamientos te condenan ¿a dónde? Al infierno. Y vos vas a ver que es exactamente lo que dice Romanos. Romanos 3:20 dice que los mandamientos no te justifican ante Dios. Lo que hacen es mostrarte tu pecado. ¿Sabes que cuando yo voy a predicar el evangelio a una persona, con lo primero que empiezo no es con decirle, Dios te ama. Dios quiere que seas salvo, que vayas al cielo. ¿Sabes por qué no empiezo con eso? Porque para que una persona se tome un remedio, ¿qué tiene que entender? Que está enferma. Si vos le decís, mira, tengo acá un remedio maravilloso, que tiene sabor frutilla, es riquísimo, ¿se lo va a tomar? Bueno, vamos a decirlo de esta manera. Tengo este remedio que es horrible, tiene un gusto amargo, pero te lo tenés que tomar cada 8 horas. ¿Te gustaría? ¿Pero por qué lo necesito? Yo estoy todo bien. El truco es porque tenés cáncer y si no te lo tomás, no vas a mejorar. Ahí cambia la cosa. ¿Por qué? Porque lo que estás diciendo es la persona tiene un grave problema y si no toma el medicamento, se muere.
a veces nos pasa a los cristianos que predicamos el Evangelio no mostrándole a la persona el pecado, y eso está mal. Porque lo que primero tenemos que hacer es mostrarle que está enferma para que acepte gustosa la medicina. ¿Cuál es? Por eso es importante, cuando vos vas a predicar el Evangelio a una persona, le tenés que decir, bueno, a ver, ¿conoces algún mandamiento? Y vivimos en una sociedad que mayormente son católicos, y normalmente tienen los mandamientos, porque los católicos les enseñan los mandamientos. Nosotros tendríamos que saberlos de memoria. Entonces le decís, a ver, ¿cuál te acordás? Bueno, no robarás. Ajá. ¿Y vos robaste alguna vez? No, yo no robé nunca. ¿Estás seguro? ¿Nunca le sacaste una monedita del monedero de tu mamá para comprarte un chicle cuando eras chico? Bueno. ¿Nunca te quedaste con el vuelto cuando tu mamá te mandó a comprar pan? Bueno, tampoco es para tanto, ¿no? Sí, la Biblia dice que no robarás. Por lo tanto, si robaste una sola vez, ¿en qué te convierte robar? En un ladrón. Listo, la Biblia dice que sos. Ahí le mostraste la enfermedad. Bueno, vamos a seguir. No matarás. ¿Qué dice la Biblia? No hay que matar. Bueno, pues yo no maté a nadie. Pero la Biblia dice en Mateo, hoy lo dijo César, que el Señor dice que cuando vos pensaste mal en tu cabeza, en tu corazón contra tu hermano, y pensás que es tonto o fatuo, ¿sabes lo que estás haciendo? Para Dios, matándolo. Entonces, ¿qué te convierte en eso? En un asesino. La palabra es muy fuerte. La palabra es muy fuerte, pero ¿sabes qué se ve mucho en los chicos? Cuando se enoja un nene, ¿viste cómo explotan? Después nos socializamos y lo que explota es adentro y te enfermas todo porque todo lo que tenías explotó por otro lado. Pero los enojos son una explosión de violencia. No sé si te pusiste a pensar. Es una explosión de violencia eso. Por eso es importante, ¿ves? Esas dos cosas, los dos mandamientos te muestran ¿qué? La enfermedad. Y la Biblia dice que rompiendo un solo mandamiento, te haces culpables de todos. Entonces, de esa manera vos le mostraste a la persona, ¿sabes qué? Eso es indicativo de que vos estás en mala condición con Dios. ¿Y eso te lleva a dónde? Al infierno. Bueno, y ahí sí le puedes dar la medicina, pero Dios te ama. Jesucristo murió en la cruz para pagar tus pecados. Es diferente, porque la persona entiende que necesita la medicina. ¿Me expliqué? Ahora, yo no quería hablar de esto. Quiero hablar de otra cosa, porque vos, ¿ya conociste al Señor? Bien. ¿Qué tiene que ver estos dos mandamientos, o los tres mandamientos, con nosotros? Porque mira, vos sabés que la pregunta es, ¿a quién le dio los 10 mandamientos? ¿Quiénes eran los que recibieron los 10 mandamientos? Muy bien, fíjate que el versículo 1 dice, yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué. ¿Quiénes eran los que recibían los 10 mandamientos? Los primeros, los que ya tenían a Jehová como su Dios. Que Dios los había sacado de Egipto. Y retén estas dos cosas porque es importante. ¿Sabes qué? Dios le estaba hablando a personas que ya había rescatado. ¿Que era el pueblo? De Israel. ¿De dónde los había sacado? De Egipto. Les estaba dando sus leyes para que ellos respetaran sus leyes porque Él era su Dios. Y es interesante porque lo que está marcando es, ojo, estos 10 mandamientos son universales. Si vos vas a ver, Dios quería que el pueblo de Israel fuera de bendición a todo el mundo. ¿Cómo? Llevándoles a Dios a todo el mundo. Ahora, ¿qué tiene que ver conmigo? Vos sabés que nosotros estamos en la misma condición. ¿Fuimos rescatados de parte de Dios? Sí, porque hemos recibido al Señor Jesús en nuestro corazón y Dios nos limpió nuestros pecados. Ahora, entonces, ¿por qué hablamos de los 10 mandamientos? Porque siguen vigentes. Porque hoy, para vos y para mí, los 10 mandamientos son una forma de descubrir qué quiere Dios para nuestras vidas. ¿Qué tenemos que abandonar? ¿Qué tenemos que dejar? Y a veces se nos olvidan estos 3. ¿Sí? ¿Cuál era? ¿El primero? No tendrás dioses ajenos
delante de mí. No te harás imagen ni ninguna... Bueno, dice, no tendrás ídolos. ¿Bien? Y no tomarás el nombre de Dios en vano. Mira, si vos vas a ver la historia de Israel, ¿Israel cumplió estos 10 mandamientos? No. Pero- Con los mandamientos le hicieron la estatua de Filipo. Bueno, ¿sabes que no duró mucho? Porque vos vas a ver, después de que se murió Josué, dice que se levantó una generación que no conocía a Dios. Y empezaron, ¿qué? A adorar a otros dioses. Y vos vas a ver, el libro de Jueces es terrible, porque vos vas a ver un pueblo que se olvida de Dios y se acuerda de Dios cuando vienen los enemigos y los oprimen. Entonces van y oran a Dios. Y Dios los rescata. Pone un caudillo para poder rescatarlos. Después se olvidan de Dios de nuevo. ¿Y qué pasa? Otra vez claman a Dios cuando el pueblo se siente amenazado por otros enemigos. Y entonces ahí Dios los rescata. Y es un ida y vuelta, un ida y vuelta. ¿Y qué pasa después? Piden un rey. ¿Y con los reyes qué pasó? Lo mismo. Porque el rey abandonaba el camino de Dios y ellos abandonaban totalmente el camino. ¿Ves que no es un problema de organización? No es un problema de que, ay, no, sí, tenemos rey, no tenemos rey. El problema era el corazón, que no querían seguir la ley de Dios. Si vos vas a ver, vamos a ver Ezequiel. Te invito a ver tu Biblia en Ezequiel. Ezequiel es un libro muy loco. Léelo, es increíble. Es un libro en el cual un profeta de Dios profetiza lejos de Israel. ¿Dónde estaba Ezequiel? Estaba en Babilonia. ¿A quién estaba profetizando? Estaba profetizando a las personas que habían llevado cautivas los babilonios a Babilonia. Y estaban fuera de lugar. Y lo que les pasaba a esta gente es que se preguntaban, ¿por qué estamos acá? ¿Por qué Dios nos llevó al cautiverio? ¿Por qué estamos en opresión nuevamente? Dios los había rescatado de Egipto, pero ahora estaban, después de 400 años, esclavos en Babilonia. Y si vos vas a ver el capítulo 8, no lo vamos a leer todo, pero estaría buenísimo que lo leas. Fíjate lo que dice, que se presentó ante Ezequiel un ángel, y dice el versículo 3, y aquella figura me extendió la mano y me tomó de las quedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde están las habitaciones de la imagen del celo, la que provoca a celos. Y he aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado norte, y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí, al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Y me dijo, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Y me dijo, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y adelante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con un incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso, y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte. Y aquí las mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio
de adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo: ¿no has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer abominaciones que hacen aquí? Fíjate que lo que te está mostrando acá, este pasaje, es el por qué estaban en cautiverio. Porque si vos ves, este pasaje lo que dice es que Dios le mostró a Ezequiel que Dios estaba en la habitación del celo. ¿Se acuerdan que habíamos visto en Éxodo que decía: yo soy Dios celoso? Y acá les está mostrando que Dios está lejos de su casa, en una habitación que la llama la casa donde hay celo. ¿Por qué? Y lo hace meterse adentro del templo. El templo, vos tenías viste como si fuera esta casa. Vos tenés un cerco afuera y el templo. En el cerco, se llama el atrio, había un agujero. Y dice que se metió por ahí y alrededor del templo estaba el templo dibujado con animales, reptiles y todas cosas que hablaban de lo que hacían los pueblos alrededor de Israel. Y era todo adentro de ese cerco. Y después tenías los jefes de Israel adorando a otros dioses, personas dentro del templo adorando a otros dioses. Y cada vez que Dios le decía: mira esto, que es terrible, vas a ver cosas aún más terribles. Y la gente que decía: porque Dios no nos ve, hacemos esto. Ha dejado su casa. Es increíble cómo la casa de Dios, que era lo más sagrado que el pueblo de Israel tenía, se había convertido en un lugar de adoración al sol, adoración a Tamuz, adoración a reptiles. Fíjate hasta dónde había llegado Israel, que tendría que haber sido bendición para otros, estaba siendo que la casa de Dios era un lugar de adoración a ídolos. Dios les había dicho: no tendrán dioses ajenos delante de mí, no se harán imágenes, y lo que habían terminado haciendo era todo lo contrario. ¿Qué tiene que ver conmigo? Porque ese es el tema. Porque la Biblia te muestra esto para que aprendamos lo que pasó con Israel y no cometamos los mismos errores. Y es importante que te mires vos en el espejo. Son 3 mandamientos: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes y no tomarás el nombre de Dios en mano. Muy bien, ¿qué tiene que ver conmigo? Mira, ¿cuáles son tus dioses? ¿Qué ídolos tenés en tu vida? Porque sabes que en la modernidad tenemos muchas de esas cosas. Y tenés cuidado porque se pegan muy fácil a nosotros. Mira, yo noté un par de cosas. ¿Qué cosas pueden ser nuestros ídolos? Y es bueno que te vayas viendo en el espejo. Ojo, no tiene que decir: la verdad que este pasaje que está hablando Luciano es para mi hermano que está... No, pará. ¿Qué dice el Señor? Mirá tu viga y no la paja de los ajenos. Empezá por tu corazón. Mirá, yo anoté varias cosas. El primer ídolo que podemos tener es nuestro dinero y posesiones. Vivimos en una Argentina muy loca, donde todo el tiempo corremos atrás de la inflación. ¿Sí? Todo el mundo habla de política, cuando normalmente vas a otros países. Mi hermana vive en Escocia y no se habla de eso. Es más, mi hermana compró unas par de zapatillas hace 6 años y vos vas hoy a la tienda y está el mismo precio en Escocia. Es una locura. Son extraterrestres, no nosotros somos los extraterrestres. Pero ¿sabes qué pasa? Que estamos a veces en plena crisis permanente que nos hace aferrarnos tanto a nuestras posiciones que terminan siendo nuestros dioses. Y corremos por eso, corremos por terminar la casa, corremos por tener un lindo patio, corremos por llegar a fin de mes, corremos, y ¿sabes qué? Lo único que terminamos teniendo en nuestro corazón, en nuestras cabezas, es nuestro dinero y nuestras posesiones. Algunos tienen un auto. El otro día vi un video de esos tipo TikTok que entraba, el hombre le abría la puerta a la chica y la chica se sentaba y tenía los pies embarrados y entraba con los pies embarrados adentro.
Y el hombre la miraba y agarraba la cabeza. Era un video, ¿no? Y le pasaba así con la cabeza para que limpiara el piso. ¿Por qué? Porque su Dios era su auto. No, vos vas a ver que muchos adolescentes cuando se compran el primer auto lo llenan de chirimbolos y cosas, pero ojo, no le digas que es por él. Mirate vos, ¿cuál es tu Dios? ¿Es el dinero? ¿Es las posesiones? Mira, otro Dios que tenemos hoy, moderno, es el éxito y la fama. Fíjate que tenemos en nuestras manos, bueno, yo lo tengo acá, el mío no sé dónde está, un aparato que es muy loco, es muy útil, pero tiene un doble filo, que es, si tuviéramos todo el día la Biblia a mano sería otra cosa, pero este es el celular. Y el celular tiene algo que se llama las redes sociales. Y tené cuidado porque, fíjate, no sé con quién hablábamos ayer, que vos ves, hoy, mientras veníamos para acá, la gente se pone a desayunar y agarra y acomoda la tostada, acomoda el café con leche y le saca foto y lo sube a las redes sociales. Estoy disfrutando un súper desayuno. Y antes de sacarse la foto a la mañana se arregla. Más las chicas. Los muchachos somos medio extraños. O vos tenés los TikTokers, los YouTubers y demás, que se muestran en YouTube de una manera, pero en realidad no están viviendo. Y se la pasan diciendo, ay, sí, lo re disfrutamos, voy a salir a trotar, hice 20 kilómetros. Y el tipo está hecho goma, pero para la foto se acomoda y se compone. ¿Cuál es tu Dios? Porque a veces es fácil verlo de los demás, pero el espejo es para vos. La Biblia es para vos. El éxito y la fama. Buscar la aprobación de los demás. Hay mucha gente que vive para los demás. Hay gente que vive para que los demás lo aprueben, para que tu papá te apruebe, para que tu mamá te apruebe, para que tus compañeros te aprueben. Y este jueguito en la adolescencia es terrible, porque ¿qué pasa? Se arman comunidades de chicos que tratan de aprobarse entre ellos y terminan en cosas graves. ¿Se acuerdan los rugbyers? ¿Qué era eso? Era violencia colectiva. ¿Y cómo empezó? Y porque ellos se estaban queriendo aprobar entre ellos. Ahora, después en el juicio no se hacía cargo nadie. Pero empieza así, queriendo buscar la aprobación de los demás. Otra cosa es el poder y el control. Hay las madres controladoras, los padres controladores, que sus hijos hacen lo que ellos no pudieron ser porque sus papás no les dieron esto y aquello. Tengamos cuidado, porque podés arruinar la vida de un pibe tratando de que ese pibe sea lo que vos no fuiste. Y al final de cuentas, ese chico es tu Dios. Y es terrible cuando pasa eso, porque el pibe se siente atrapado. Otra cosa, bueno, las redes sociales, la tecnología. El que anda atrás de el videojuego, la PlayStation, la computadora, que está todo el tiempo con eso. Mira, es muy fácil saber cuál es tu Dios. ¿A qué cosa le dedicas más tiempo? Si le dedicas gran parte de tu vida a una actividad en particular, es muy probable que eso sea tu Dios. ¿Alguien quiere ver quién es? Es una nena. ¿Por qué es importante que veas eso? Mira, tenés relaciones personales, ¿sí? Hay familias que pasa que uno de los padres no está, entonces la madre hace el rol de los dos y sus hijos son su Dios. ¿Por qué? Claro, porque necesita la protección. Pero se pasa, no le da el lugar a Dios, el lugar que tiene que tener. ¿Por qué? Porque la idolatría, ¿sabes lo que es la idolatría? Es sacar a Dios de su lugar y poner otra cosa. Ya con eso es idolatría. Cuando Dios no tiene el lugar en tu vida y lo tiene una relación, lo tiene el dinero, lo tiene la cosa que vos le pongas, ya tenés un ídolo. El entretenimiento y las actividades placenteras, o a veces de placer, las ideologías políticas y sociales. Viste que acá nos estamos politizando todo el tiempo en Argentina. Pero hay gente que al político de turno lo endiosa. Y es que tenés que tener cuidado, mucho cuidado con eso. Porque los hombres fallan. Dios no, los hombres sí. El trabajo, ¿nunca escuchaste el término trabajólico? Es cuando tu trabajo pasa a ser
tu prioridad. Yo tenía un jefe que vos llegabas entrabas a las 8:30 de la mañana. El tipo estaba desde las 7 de la mañana. ¿Y sabés a qué hora se iba? Yo me voy a las 4:30. Él se iba a las 7 de la tarde. Y estaba prácticamente todo el día, no veía a sus hijos. Ahora no está más en el trabajo, pero sigue haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque era más importante su trabajo que su familia. ¿Sabes cómo termina esa relación? Termina con una familia rota. Y es muy preocupante eso. Bueno, ¿qué podemos hacer con esto? Mira, cuando saltás uno de esos 3 mandamientos, Dios tiene la solución. La solución es sencilla. Arrepentíos y volved de tus caminos. El Señor se lo dijo millones de veces y les dio millones de oportunidades a los israelitas y a nosotros también. La ventaja es que vos no perdés tu salvación, porque tu salvación está segura en la sangre de Cristo, pero perdés tu comunión con Dios. ¿Por qué? Y porque Dios dejó de ser lo que tenía que ser. Amás menos a Dios. ¿Qué es lo que te pide Dios? Arrepentite y volveme a poner en el lugar. Y ese es el secreto. Para evitar la idolatría en nuestras vidas tenemos que arrepentirnos y volver a poner a Dios en nuestro lugar. Por eso es importante que te veas en el espejo de la Biblia. Digas, ¿qué ídolo tengo en mi vida? ¿Quién es o qué es el ídolo que está ocupando el lugar que Dios tiene que tener en mi vida? Y ponerlo en el lugar que corresponde. Y eso lo tenés que hacer permanentemente, porque es muy fácil que se te peguen los ídolos del resto. ¿Qué era lo que le pasaba a Israel? Israel convivía con los enemigos. Y junto con el convivir con los enemigos, convivía con sus dioses. Y era muy fácil que se le pegaran. Pero hay un truco para eso. Que el Señor lo que le decía era a Israel, arrepentíos y limpiaos. ¿Sí? Es importante que vos vas a ver que cada vez que Dios les hacía la advertencia contra la idolatría, lo que Dios les decía era, arrepentite y limpiate de esos ídolos. Y volvé a mí. Y es el mismo consejo para nosotros. ¿Cuál es tu ídolo? ¿Cuál es aquel ídolo que ocupa todo el tiempo de tu vida y le quita el lugar que Dios tiene que tener? Dios tiene la solución. Arrepentite, volvé a Dios y limpia tu corazón. Porque ¿sabes cuál es el problema? Que es muy fácil que algo ocupe el lugar de Dios en tu corazón. Y cuando ocupa ese lugar, Dios es menos. Y en cada cosa y cada decisión que tomas te vas alejando un poquito más de Dios. Hasta que en un momento vos estás demasiado lejos de Dios y te cuesta volver. ¿Qué es lo que pasa cuando la gente se va de la iglesia? ¿No te pusiste a ver por qué la gente se va de la iglesia? De repente decidió un día, se levantó una mañana y dijo, no tengo ganas de ir a la iglesia. Y nunca más fue. O tengo ganas de empezar a pecar. ¿Y empezó a pecar? ¿Es así? No. Es un deslizarse cada día un poquito más lejos de Dios. Empezás con una cosita. Había un hermano que la mamá le decía cuando era chico, cuando él decía esto, hoy no quiero ir a la iglesia. La mamá le decía, cuando vos no querés ir a la iglesia, es el momento cuando más necesitas ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque Satanás te está susurrando en el oído, che, no vayas a la iglesia. ¿Para qué te va a levantar temprano? Estás más calentito en la cama. No vayas. No vayas, quédate, si vos sos importante. Mirá, está lloviendo. Qué bueno que no nevó hoy, pero está lloviendo, te va a empapar. Además, en el caso de los papás, tenés que ayudar a tu nena a levantarte, tenés que hacerle la comida, el desayuno. No vayas a la iglesia. ¿Sabés que en ese momento es cuando más necesitas? ¿Por qué? Porque te pasa que sacás a Dios del lugar que se merece y todos los valores que tenés se cambian de lugar. Entonces siempre es más importante otra cosa. Es más importante, qué sé yo, quedarte en tu casa, hacer una actividad. Siempre se te ocurren cosas nuevas para venir a la iglesia. Y es importante que empecemos a plantearnos cuál es nuestro ídolo. ¿Cuál es aquello que está en el lugar de Dios? Muchas veces el que está en el lugar de Dios soy yo. Y mi ídolo soy yo. Eso que hablamos del egoísmo.
El egoísmo es poner a mi persona en el lugar de Dios. ¿Y qué pasa? Todo pasa a segundo término si a mí no me beneficia. Por eso es importante, y cierro con esto. Fíjate cuál es tu ídolo. Y recordá los 10 mandamientos. Por lo menos los primeros 3. Los otros seguro que te los vas a acordar. Memorizátelos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes, no tendrás ídolos. Y no tomes el nombre de Dios en vano. Esos 3 van a moldear tu vida. Porque ¿sabes cuál es el tema? Esos 3 tienen que ver con tu relación con Dios. No es algo externo, no es algo que vos podés mostrar. No es que va a alterar, en realidad sí va a cambiar la forma en que te relacionas con los demás, pero va a cambiar la forma en que te relacionas con Dios. Y eso va a cambiar todo el resto de tu vida. Es lo que cambia tu corazón, lo que modifica tus acciones, lo que pone y cambia las prioridades en tu vida. Por eso es tan importante los primeros 3 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes delante de mí. Y no tomarás el nombre de Dios en vano. Te invito a tener una oración para terminar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias además por los ejemplos que has puesto. Que no endulzaste la historia de Israel. Los mostraste tal cuales eran. Que es una advertencia para nosotros. De cómo tú les diste un mandamiento y ellos a través del tiempo no lo pudieron sostener. Pero también nos habla de nosotros. Y nos muestra que tenemos que mirarnos en el espejo de la palabra de Dios y empezar a mirar cuál es nuestra relación contigo y quién tiene el lugar que tú debes tener. Señor, enséñanos a limpiar nuestra vida de ídolos, a darte el lugar que te mereces, a vivir una vida de santidad, una vida que realmente sea cada día más cerca de ti. Te rogamos todo esto y te damos gracias por el privilegio que tenemos de tenerte como Dios y de saber que cuando más lejos estamos de ti, podemos volver nuestro rostro a ti, pedirte perdón y desandar el camino hecho. Y saber que tú nos vas a recibir como recibió el papá al hijo pródigo. Señor, perdona nuestros pecados y danos la posibilidad de volver a ti, de limpiar nuestros ídolos y de vivir una vida genuina de tu mano. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén.